Ahora vamos con la información de política internacional, el análisis a cargo de Augusto Grilli Fox, que lo tenemos ya en comunicación con nosotros. En el arranque del programa, Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si podemos tomar contacto con Augusto, que lo tenemos en imagen, no sé si nos escucha. Augusto, ¿nos escuchás? Ahora sí. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Digo, en el arranque del programa, haciendo el análisis de lo que está pasando en el mundo. Y el primer tema del cual vamos a hablar es de lo que ha pasado en Chile en estos últimos días, porque hay una decisión que ha tomado el gobierno a partir de la situación que se está viviendo en el sur del país con los mapuches. Exactamente, de hecho, hacer referencia a la decisión que ha tomado el presidente Sebastián Piñera en relación a esta medida de excepción que se ha aplicado con el argumento de tratar de estabilizar y de brindar, digamos, una lógica un poco más neutral en lo que, principalmente en lo que son los territorios de la Araucanía y del Biobío. ¿De qué se trata esta medida? Justamente de darle un complemento, según el argumento del gobierno, a las fuerzas de seguridad de esa zona con el ejército para poder intervenir en reuniones, para poder decretar estado de sitio si es necesario. La verdad es que es bastante sensible la situación. De hecho, varios sectores del oficialismo han apoyado esta medida y por otro lado sectores de la izquierda y de la centroizquierda justamente han condenado esta decisión en el sentido de que hay críticas muy concretas. Esto es un conflicto que viene hace mucho tiempo, se viene desarrollando con distintas características y también lo que vemos justamente es la falta de políticas de Estado sobre este conflicto. Tanto gobiernos de centro-izquierda como de centro-derecha han corrido las tendencias, pero no han tomado medidas políticas que puedan contener y abrazar esta situación. De hecho, sobre el tema se ha manifestado la propia Elisa, es la presidenta del órgano para la reforma constitucional, y sobre el tema lo que han planteado justamente es la falta de medidas económicas para contener estos espacios, que de hecho una de las críticas más reales que se ha generado es que la propia constitución vigente en Chile, la del expresidente de facto Augusto Pinochet, no contempla a los pueblos mapuches dentro de su constitución, que de hecho hacen referencia a un 12,7% del pueblo chileno, ¿no? Sí, es importante la cifra y ahí se nos ocurre pensar por qué se da esta situación de enfrentamiento, digo, porque hay un reclamo evidentemente que no está teniendo una respuesta y vos lo decías, gobiernos que no se han ocupado del tema, que no han tenido políticas por parte de las distintas administraciones para responder a esas demandas que ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Exactamente, de hecho la referencia que se toma, por ejemplo, el avance más real, más concreto que se dio fue un reconocimiento que genera el expresidente Lagos en el 93, donde se aplican determinados reconocimientos y se prevén discusiones. De ahí en más podríamos decir que entró en un llano esa lógica y de hecho lo que se manifiesta justamente es la necesidad de que se genere un reconocimiento, dado que hay muchas críticas en relación a cómo se dio el proceder de la pérdida de tierras por estos sectores mapuches, que entienden que, por ejemplo, allá por el año 1850 se produce una pérdida concreta en relación a muchos colonos europeos que adquirieron tierras en formas poco claras. Después del 1908 se da otro crecimiento muy importante de colonos en relación a lo que son la titularidad de estas tierras y sobre todo entendiendo que representan sectores de gran desarrollo económico. Bueno, es ahí donde se produce justamente esto y lo que plantean muchos críticos es que esto se potencia justamente por falta de medidas políticas y económicas que saquen de las situaciones complejas en las que se encuentra gran parte de esta ciudadanía, ¿no? ¿Y cómo lo viven los políticos internamente en Chile? Porque si bien el gobierno ya tomó medidas, ¿cuál es la posición que tienen los otros representantes políticos, los otros partidos políticos frente a este conflicto? Bien, de hecho, lo que se plantea principalmente es que justamente estas medidas, a poco más de un mes, de las elecciones en Chile, que se llevarán a cabo en noviembre, hay algunos que entienden que tiene tintes políticos. De hecho, hace referencia a que justamente la coalición de gobierno tiene una pésima imagen positiva. Hoy por hoy el candidato de la coalición de gobierno, Sebastián Sichel, está midiendo a tercero. De hecho está por detrás de Kast, que es el candidato de la extrema derecha chilena, y en primer lugar se encuentra Gabriel Boric, el candidato de la coalición de centroizquierda. Es por eso que
hay toda una connotación político-partidaria en estas acciones, así como también algunos analistas lo planteaban sobre la decisión del gobierno de Chile de avanzar en relación a lo que fue el conflicto que se manifestó por la cuestión limítrofe en el Atlántico Sur. Bueno, es como que hay analistas que interpretan que hay una suerte de manotazos de ahogados por esta coalición de gobierno que cruje por dentro, que ni siquiera se encuentra encolumnada o unificada con el candidato que ganó este proceso de primarias en Chile, que es Sebastián Sichel. Bueno, y ahí estábamos viendo imágenes incluso de lo que ha sucedido a nivel internacional, de la visión que hay a nivel internacional de Naciones Unidas en relación a este tema. A partir de esta decisión del gobierno de Chile, ¿se espera algún pronunciamiento a nivel internacional? Yo creo que sí, de hecho hay que ver si se da antes o después de las elecciones, hay que ver cómo repercute y cuáles son los efectos de esta decisión que ha tomado el presidente de Chile, porque yo no creo que con estas medidas se vaya a reducir la cantidad de manifestaciones o de choques, de entrecruces entre sectores de seguridad y los sectores mapuches. Y yo creo que, de hecho, es más, ya se ha manifestado sobre el tema el presidente de Canadá, justamente poniendo en valor esta situación histórica. Acá estamos hablando de un conflicto histórico, el cual, a mi entender, va a depender en parte de la cooperación, de la colaboración de algunos organismos internacionales para poder generar una mediación, pero lo principal que va a tener que existir es la decisión política de actores de gestión que justamente estén decididos a trasladar esto a una realidad totalmente distinta. Y creo que el primer paso va a ser sin duda la incorporación y el reconocimiento de los sectores mapuches a nivel constitucional. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema importante también a nivel internacional, que es la situación de Afganistán, que fue, digamos, analizada en la reunión del G20, ¿no? Una reunión que justamente tenía ese carácter, plantear el tema de la situación de Afganistán. Exactamente, de hecho, bueno, esto fue voluntad del primer ministro Draghi de Italia de convocar a los distintos actores del G20 para generar una discusión concreta en relación a los atentados que se dieron en el norte de Afganistán, que tuvieron como objetivo principalmente comunidades chiitas en una mezquita, y justamente entendiendo que el ISIS ha manifestado una suerte de guerra santa contra el talibán en Afganistán. Sí. La situación es muy compleja, se ha dado una primera reunión entre talibanes y estadounidenses, pero en el G20 justamente se trabajó la situación en materia de derechos humanos. Sí. El propio presidente Alberto Fernández intervino en forma virtual, haciendo referencia a que esto recalaba sobre la dignidad humana, entre otras acciones. A esto también yo creo que la seriedad de este encuentro habla de las presencias que tuvo. Hacemos referencia a que estuvo presente Kristalina Georgieva en relación a lo que es el Fondo Monetario Internacional. También hubo autoridades del Banco Mundial, estuvo el propio secretario de la ONU, Guterres. Entonces entendemos de que para que se empiecen a dar determinadas condiciones en Afganistán, van a necesitar el apoyo de estos organismos y, por otro lado, ver que estas políticas tengan un compromiso activo en materia de derechos humanos. Además, desde que empezaba, digamos, esta situación que se dio en estos últimos meses, que fue la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y a partir del avance talibán, también se hablaba de que se necesitaba un compromiso. De hecho, en algún momento se hablaba de una especie de abandono de la comunidad internacional a lo que estaba sucediendo ahí en ese país. Totalmente, porque además lo que hay que tener en cuenta de lo que ha representado la salida de Estados Unidos y de la OTAN en relación a los inconvenientes que ya se venían dando. Hacemos referencia a lo que representa la salida del Reino Unido de Inglaterra, principalmente de la Comunidad Europea, a cómo se han sensibilizado las relaciones también entre la Comunidad Europea, Estados Unidos e Inglaterra a partir del acuerdo AUKUS, este acuerdo armamentístico entre Australia, Inglaterra y Estados Unidos, el reposicionamiento bélico que ha tenido Corea del Norte y los riesgos que existen para Estados Unidos en este sentido. Bueno, son varias las acciones y los distintos fenómenos que se van dando en forma complementaria y hay que tenerlos en cuenta justamente para ver cómo actúan estos organismos internacionales en un país que tiene riesgos muy concretos en materia de derechos humanos, el rol de la mujer, el rol de los movimientos LGTBIQ+, en relación a lo que significa estar en Afganistán. Y también entender que hay un riesgo de hambruna muy importante. Sí, que eso es sin duda una de las grandes preocupaciones también. ¿Hubo alguna conclusión? Digo, evidentemente que sea tema de análisis es importante, pero digo, también los tiempos son diferentes en Afganistán. Digo, no se pueden dar el lujo de esperar más en encontrar alguna salida a la crisis que se da, a este enfrentamiento que decías vos, que también se da con el talibán por parte del ISIS y que puede generar realmente situaciones de violencia importantes. Digo, ¿urge algún tipo de salida, de solución? ¿El encuentro logró eso?
Mirá, yo lo que creo que ha manifestado principalmente han sido las voluntades de atacar un problema, pero yo no veo, no visoro en lo inmediato, sobre todo en estas cuestiones de hambruna, de derechos humanos, grandes salidas, sobre todo cuando lo que se está visorando es que si contra Estados Unidos ha podido el talibán, ¿por qué no poder contra algunos sectores de la comunidad europea? Y hay que ver ese empoderamiento que tengan algunos sectores terroristas y cómo se contrarresta. Yo creo que es un momento para hacer análisis profundo y que es un momento también para ver qué repercusiones pueden haber en el corto plazo y principalmente tratar de empoderar a los sectores vinculados a lo que son desarrollo y defensa de derechos humanos y a las propias ONG, dado que la constancia que han tenido ha sido superior por ahí a las que han querido aplicar algunos países con erráticas políticas de Estado, ¿no? Augusto, bueno, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Queríamos hablar de esta cumbre, ¿no? Porque en definitiva lo que ponían un tema que es muy importante, volvemos a lo mismo, ¿no? Que necesita de manera urgente algún tipo de salida, solución. Esto todavía no sé, al menos no se ve en la inmediatez, pero al menos que empiecen a comprometerse también es un paso, ¿no? Lo decíamos recién, en un momento hablaban de esa situación que sentían los afganos y afganas de abandono de la comunidad internacional. Bueno, hoy se está hablando del tema, pero también es real que se necesita una solución urgente, ¿no? Totalmente, totalmente creo que el desafío va a venir por ahí. Creo que es importante también ver cómo repercute el reordenamiento en la Comunidad Europea, ver cómo forma gobierno Alemania, las elecciones que van a haber en Francia en abril y tomarlo como una causa común, más que como un derivado del terrorismo a la situación de Afganistán, para poder aplicar políticas no injerencionistas, pero que potencien las herramientas de un país que necesita reorganizarse en forma inmediata. Sin duda. Augusto, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, que estén muy lindos. Hasta la próxima.